Y vimos, hermanos, en Génesis 25, cómo Isaac y Rebeca, después de 20 años de matrimonio, pudieron tener hijos, ¿no es cierto? Recuerdan que Isaac oraba al Señor por la esterilidad de Rebeca, ¿no? Obviamente Isaac mostraba una fe enorme en Dios, mostraba una dependencia enorme en el Señor, y él no desmayaba, él oraba, y el Señor obviamente contestaba esas oraciones. Y vean lo que dice Génesis 25 para recordar. Acompáñenme a Génesis 25, versículo 21. Génesis 25, versículo 21, vean lo que dice la palabra del Señor. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. ¿No? Vean esta secuencia, podemos ver que Isaac, ¿qué hacía? Él oraba, ¿no? Y gracias a esa oración dice que el texto que lo aceptó, ¿quién? Jehová, y entonces concibió Rebeca, o sea, Dios obró, ¿no? Dios aceptó esa oración, concibe Rebeca, y versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Vean, Rebeca tenía dificultades en su vientre, ¿no? A tal grado que ella pensaba morirse. Esa expresión de ¿para qué vivo yo? Refleja el dolor tan grande en su embarazo que obviamente ella dijo, mejor me muero. Pero en medio de esas dificultades, hablando de las dificultades, hermanos, esta Rebeca hizo lo mismo que Isaac. Dice al final del versículo 22, y fue a consultar ¿a quién? A Jehová. Ella fue a orar, ¿no es cierto? En medio del dolor oró, versículo 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Vean, simplemente estos textos nos están narrando que los gemelos ya nacieron, ¿no es cierto? Los gemelos de Isaac y de Rebeca, llamado uno Esaú y el otro Jacob. Pero quiero que notes, hermano, cómo Dios le profetiza a Rebeca, ¿no es cierto? Y le dice que el mayor, o sea, Esaú, va a servir ¿a quién? Al menor, a Jacob. Pero se lo dice cuando ellos aún no han nacido. Pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo de darla a la luz, pasan esos 9 meses, y como evidencia de esas palabras proféticas de parte de Dios, ¿qué pasó? Dice el texto que Jacob venía agarrado del talón de Esaú, ¿no es cierto? Y entonces nos da a entender el texto como que si los dos llegaron juntos a este mundo, ¿no es cierto? Pero hermanos, dentro de esta historia del nacimiento de Esaú y de Jacob, podemos ver una doctrina muy, muy grande, llamada la doctrina de la elección de Dios. Porque aquí, hermanos, podemos ver cómo Dios escoge a uno de entre estos 2 bebés. Y aquí, hermanos, me quiero estacionar en esta doctrina. Vamos a hacer un paréntesis muy grande para poder estudiar un poquito más a profundidad la doctrina de la elección de Dios. Porque esto se ve muy claro, ¿no es cierto? Dios le profetiza a Rebeca y le dice, yo voy a bendecir a Jacob y a Esaú no. Hay una elección de parte de Dios, ¿no es cierto? Entonces vamos a estudiar esa doctrina de la elección de Dios. Y quiero empezar, hermanos, con la pregunta, nosotros, ¿cómo, hermanos, llegamos a la salvación? ¿Cómo llegamos nosotros a la salvación? ¿Por nuestra conducta o por nuestras buenas obras? No, por la gracia de Dios.
La respuesta está en Efesios. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, versículo 8, un texto muy conocido. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vean, hermanos, claramente este texto está diciendo que la salvación no es por obras, ¿no es cierto? No por obras. Entonces, si la salvación no es por obras, ¿qué determina la salvación? ¿Qué determina nuestra salvación, hermanos, de acuerdo a este texto? ¿Qué determina, hermano? Ahora voy a ser muy preguntón para que se despierten. La gracia de Dios. Fíjense, lo único que determina, hermanos, la salvación del hombre, escucha, es la intervención divina. Solo la intervención divina, obviamente por medio de la elección incondicional de Dios. Es la intervención divina por medio de la elección incondicional de Dios, porque, hermanos, Dios escoge a quien sí salvar. Él lo escoge. Y hay muchos pasajes, hermanos, que enseñan esta doctrina de que Dios escoge a quien sí salvar y a quien no. Por ejemplo, vean Juan 15, 16. Juan 15, versículo 16. Juan 15, versículo 16, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice, el Señor Jesucristo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto es claro, ¿no es cierto? En el contexto Dios le está hablando a los discípulos. Y Dios les dice, tú no me elegiste, sino que yo te elegí. Fue una decisión mía, fue una elección mía, ¿no? Otro pasaje, regresando a Efesios, vean, Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice Pablo en Efesios. Dios ¿a quién bendijo? Porque está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo. ¿El Padre a quién bendijo? Bueno, en el contexto, si lees el versículo 1, hermanos, rápidamente ahí te vas a dar cuenta que a los cristianos. Pablo se está refiriendo a los cristianos. Entonces aquí Pablo, hermanos, está diciendo que el Padre bendijo a los cristianos, a los creyentes, escucha, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y escucha versículo 4, ¿según qué? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nota, el Padre escogió a los cristianos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para bendecirlos con toda bendición espiritual. Dios los escogió. Versículo 5. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y escucha esto. Según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Fue su voluntad, hermanos. Él nos escogió, Él nos predestinó por el puro afecto de su voluntad. Nota, esto es la elección de Dios. Dios está escogiendo por su pura voluntad, ¿no es cierto? Sí. Vean, hermanos, no hay que tenerle miedo a esta doctrina de la elección, porque muchos dicen, no, pero ¿cómo voy a enseñar que Dios escoge a unos y a otros no? Pues, hermano, esto es lo que está diciendo la Biblia, ¿no es cierto? Y hermanos, la misma historia es la que estamos estudiando en Génesis 25, porque ahí nosotros estamos viendo cómo Dios hace una elección, cómo Dios escoge entre Esaú y entre Jacob, ¿no es cierto? Ellos, hermanos, ellos todavía no habían nacido. ¿Y qué dijo Dios? El mayor, Esaú, va a servir al menor, Jacob.
Dios está eligiendo a Jacob por encima de Saúl, ¿no es cierto? Y eso, hermanos, eso también lo explica Pablo. Y Pablo lo explica, hermanos, para enseñarnos que Dios así lo hace con la vida de todos los pecadores, con la vida de todas las personas. Dios y solo Dios escoge para salvación. Y Pablo lo enseña muy claramente. Así que vamos a ver cómo lo enseña Pablo en Romanos 9. Vean, acompáñenme a Romanos capítulo 9, versículo 10. Romanos 9, versículo 10. Dice Pablo, Romanos 9, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Vean aquí, Pablo está relatando Génesis 25, ¿no es cierto? Pero nota, cuando Rebeca concibe de Isaac, versículo 11, pues no habían aún que nacido. ¿Cuántos bebés tuvo Rebeca, hermano? 2. Y ellos aún no habían nacido, ¿no es cierto? No habían nacido, y dice el texto, ni habían ¿qué? Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, escucha, conforme a ¿qué? Conforme a la elección permaneciesen, no por las obras, sino por el que ¿qué? Por el que llama. Vean, hermanos, la elección de Dios no tiene nada que ver con lo que hace una persona o con lo que es una persona. Nada tiene que ver su elección con lo que hace o con lo que es una persona. Dios, hermanos, escoge independientemente de cómo es esa persona. Él simplemente lo elige. El texto es claro, ¿no es cierto? Dice versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal. Vean, hermanos, ninguno de los dos tenía algún tipo de obra. Ninguno de los dos, hermanos, tenía algún tipo de mérito. Y por esto, hermanos, nosotros podemos ver que la elección de Dios es una elección incondicional. O sea, que no está basada en ningún tipo de condición. La elección de Dios es incondicional. Porque, hermanos, nuestras obras no nos pueden dar la salvación. El ser humano, hermanos, no puede hacer absolutamente nada para ganarse la salvación. Vean lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28, vean, acompáñenme ahí atrásito, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Vean, otra vez, Dios está llamando, ¿no es cierto? A esto se le conoce en teología, hermanos, como el llamado eficaz. Dios llama eficazmente a las personas, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, para que el Señor Jesucristo sea el primogénito, o sea, el primero de todos, el preeminente, exacto es la palabra, ¿no? Entre muchos hermanos. Versículo 30, a los que predestinó, otra vez esta palabra, ¿no es cierto? A los que predestinó, o sea, a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vean, hermanos, Pablo está siendo muy claro, ¿no es cierto? Pablo expresa claramente la idea de la elección de Dios. Está muy claro aquí en el texto. Y yo quiero preguntarles, hermanos, ¿tú eres salvo? ¿Tú te consideras una persona salva? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Si tú te consideras una persona salva, hermanos, ¿qué asegura tu salvación? La predestinación del Señor, como Él lo escogió. Okay. ¿Quién más? Por su bondad, por su... ¿Quién más tiene otra respuesta? Tú eres salvo.
¿Y qué asegura esa salvación? El Cristo. O sea, sí está bien lo que me han dicho, es correcto. Pero fíjense, les voy a dar otra perspectiva de esto. Que es correcto lo que dijeron, Cristo es el que asegura la salvación, ¿no es cierto? Pero hermanos, quiero que te des cuenta, lo que asegura nuestra salvación es el decreto de Dios. Es el decreto de Cristo mismo, ¿no es cierto? Es el decreto, hermanos, que Él dio desde una eternidad pasada, porque Él nos llamó desde antes. Él nos predestinó desde antes. O sea, nosotros todavía no habíamos nacido y ya éramos salvos. Dios ya había dado un decreto de que nuestra salvación era, ¿no es cierto? O sea, hermanos, en otras palabras, tu seguridad en la salvación depende de la elección soberana de Dios para salvarte. Ahí depende, y ahí está tu seguridad de salvación, de que Dios ya te escogió. Él dio un decreto para salvarte. Y hermanos, Dios estaba haciendo esto en Génesis 25 con Esaú y con Jacob. Dios había dado un decreto antes de que ellos nacieran, ¿no es cierto? Por eso Pablo está explicando esa idea. Y vean, regresamos a Romanos 9, versículo 11. Por eso Pablo ahí en Romanos 9, versículo 11, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que ¿qué? Por el que llama. Nota, hermano, la manera en que Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Esa historia, hermanos, ilustra cómo Dios escoge para salvación a una persona y a la otra. Simplemente es una ilustración de lo que Dios hace con todas las personas. Dios escoge a unos sí y a otros no. Porque, hermanos, estas palabras no solo aplican para los israelitas, aplican para todos, incluyéndonos a nosotros. Ve lo que dice ahí abajo, versículo 24, Romanos 9, 24. Dice Romanos 9, 24, a los cuales también ha llamado, o sea, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también, ¿a quiénes? A los gentiles. Vean, hermanos, cuando Dios escoge a una persona, Él lo hace por su decisión soberana, por su decisión personal, por su decisión libre, y no en base a lo que esa persona hace o deja de hacer. No, Dios escoge a alguien, ¿por qué? Pocas palabras. Porque Él quiere, exacto. Así de sencillo, porque Él quiere. Quiero que pienses en esto, hermanos. Jacob hizo algo, hermanos, para merecer que Dios lo escogiera. Dice el versículo 11 que ni siquiera había nacido, ¿no es cierto? Es muy claro el versículo 11, hermanos, que Dios escogió a Jacob de una manera libre, simplemente por su decisión voluntaria, ¿no es cierto? Pero, hermanos, tanto Jacob como Esaú estaban en la misma situación, ¿no es cierto? No hay algo que podamos ver en Jacob que decir, esto sobresalió y entonces Dios lo escogió, no. Estaban en la misma situación. Ellos estaban en el mismo vientre. Ellos fueron concebidos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Ambos hermanos tuvieron los mismos padres, Isaac y Rebeca, ¿no es cierto? Es más, hermanos, hasta podemos hablar del género. Los dos eran hombres. Alguien podría decir, es que escogió al hombre por ser hombre y a la mujer no. No. Los dos eran hombres, ¿no es cierto? Los dos estaban en las mismas condiciones. Entonces, hermanos, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Esa fue la diferencia. La decisión soberana de Dios. Nada más. Porque en todo lo demás estaban en las mismas condiciones. Por eso Pablo dice, vean, versículo 12, Romanos 9, versículo 12, dice Pablo, se le dijo, el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Esta es la cita de Génesis 25,
23, ¿no es cierto? Nota, hermanos, simplemente es la decisión soberana de Dios. Dios simplemente dijo, yo deseo, yo quiero que el mayor sirva al menor, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, vean cómo Rebeca, cuando vio esto, cuando escuchó esto, ella simplemente tuvo que decir, pues es tu decisión soberana, Señor. Tú estás escogiendo, Dios está escogiendo, ¿no es cierto? Y entonces versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú ¿qué? Aborrecí. Estas son palabras de Malaquías, capítulo 1, versículo 2 y 3. Malaquías dice estas palabras. Pero otra vez, hermanos, estamos viendo que al final fue que un decreto de Dios. Dios escogió a su discreción, escogió a Jacob, decidió amar a Jacob y no a Esaú. Nota, hermanos, aquí podemos ver que el nivel de amor que Dios tiene para Jacob no es igual que el que le tenía a Esaú. ¿Por qué, hermanos? Porque Jacob fue más amado por Dios, porque por medio de Jacob Dios iba a cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Por eso amó más a Jacob, para cumplir su palabra, para cumplir esas promesas que le hizo a Abraham. Y entonces, hermanos, a Esaú lo dejó a un lado para que Esaú recibiera lo que merecía. ¿Qué merecía Esaú, hermanos? Lo merecía la muerte. Juicio por su pecado, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué dice las Escrituras? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte. Porque, hermanos, esta es la realidad. Todo ser humano es pecador, inclusive hasta Jacob mismo. Lo vamos a ver más adelante, hermanos, cómo era Jacob. Porque él era un hombre que merecía también ser juzgado por sus pecados. Ya llegaremos ahí en esas partes de Génesis, hermanos, y podemos ver que Jacob era un hombre mentiroso y engañador. ¿Y Esaú qué era? ¿Sí has leído la historia de Esaú? ¿No? Pues, ¿Han leído cómo era Esaú? pues no quería ser rey cuando le dijeron. No. No quería. No. Se está confundiendo con Saúl. Quizás Ah, este es Esaú. Esaú, sí. Esaú era una persona, hermanos, que a él le gustaba satisfacer sus apetitos carnales. Sí, él se dejaba llevar por sus deseos carnales, ¿no? Jacob era muy mentiroso. Pero date cuenta, los dos eran pecadores al final, ¿no es cierto? Solo que hubo una gran diferencia, hermanos. ¿Saben cuál es esa gran diferencia? Porque los dos eran pecadores. La elección. Pero te lo voy a meter en otro punto que Dios también da. La diferencia, hermanos, es que Esaú recibía la gracia común de Dios y Jacob recibía la gracia especial de Dios. ¿No? Esta es la gran diferencia, hermanos. Uno recibía la gracia común y el otro la gracia especial. ¿Y sabes qué? Eso mismo pasa contigo como cristiano. Lo mismito, hermanos. Porque, hermanos, nosotros podemos ver la gracia común de Dios para la humanidad, ¿no es cierto? Dice las Escrituras que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿no es cierto? Ahí está su gracia común para todos, sobre buenos y malos. Y entonces tú puedes ver al incrédulo que se está gozando porque tiene una vida feliz, que está disfrutando la vida, ¿no es cierto? Que la está pasando bien, está incluso mejor que un creyente, porque Dios en su gracia común bendice a todas las personas, ¿no es cierto? Pero a ti, que eres creyente, Dios te dio algo más grande, su gracia especial. Una gracia especial. O sea, Dios decidió, Dios escogió salvarte a ti. Esa es la gracia especial. Porque, hermanos, Dios no solamente te da bendiciones terrenales y temporales, ¿no? Tú, como eres un hijo o una hija suya, Dios también te da bendiciones eternas. Y por eso Él salva tu alma. Porque Él te da de esa gracia especial. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo Dios hace una distinción muy grande y nos ha rescatado a nosotros, nos ha dado su gracia especial a nosotros. Esto, hermanos,
nos tiene que hacer pensar y sí o sí ser agradecidos para con Dios. Porque ¿qué merecemos nosotros, hermanos? Si somos sinceros, ¿qué merecemos? El infierno. No lo digan con miedo, hermanos, porque no van a ir ahí. Pero es lo que merecemos. Merecemos el infierno porque somos pecadores, ¿no es cierto? Pero Dios, en su amor, te escogió, te salvó. Por eso debes estar agradecido con Dios, ¿no es cierto? Porque te está dando algo que no mereces, pero en su amor nos los dio. Y entonces, cuando leemos, vean Romanos 9, versículo 13, cuando leemos como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Estas palabras, hermanos, no hay que confundirnos. Estas palabras no enseñan que Dios no escogió a Esaú, pues, para condenarlo. No. Eso no está enseñando. Esto simplemente nos está enseñando que Dios escogió a Jacob en su gracia soberana, en su amor, en su misericordia. Simplemente este texto está reflejando el amor, la misericordia y la gracia de Dios para una persona en especial, para Jacob. Porque, hermanos, es inevitable cuando leemos esta parte, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, es inevitable preguntarnos, ¿acaso Dios no es injusto? Porque está escogiendo a uno sí y al otro no. ¿No? Probablemente puede pasar eso en nuestras mentes. ¿Acaso Dios no es injusto porque está escogiendo? Bueno, hermanos, el Espíritu Santo a través de Pablo responde esta pregunta. ¿Acaso Dios es injusto? Versículo 14. Vean, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Escucha, ¿en qué? En ninguna manera. Esta frase, en ninguna manera, hermanos, en griego es megenoito, que megenoito, hermanos, se traduce de una manera muy literal, lejos de eso, pero es una expresión, hermanos, enfática que expresa el rotundo rechazo de creer o de acusar a Dios que es injusto. Es un rechazo rotundo de acusar a Dios que Él es injusto. Por eso Pablo dice, lejos de eso. Pablo dice, Dios no es injusto. Y entonces, hermanos, nosotros podemos ver aquí que Dios jamás va a ser injusto al escoger a una persona de manera libre y soberana para salvarla. Porque Él es un Dios justo, ¿no es cierto? Él es un Dios juez en toda la tierra. Y por eso Pablo dice, versículo 15, da ejemplos y dice, pues a Moisés dice, va a citar Éxodo 33, 19, y dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, hermanos, simplemente Pablo está diciendo, miren, no es cuestión de injusticia, sino es cuestión de misericordia. Pocas palabras. Dios actúa, pero no está actuando por la injusticia o por la justicia, no. Él está actuando por su misericordia. Porque, hermanos, Jacobo y Saúl no merecían ser escogidos por Dios, porque eran pecadores. Pero Dios, hermanos, le agradó tener misericordia con uno. ¿Con quién? Con Jacob. Por eso, hermanos, no es cuestión de justicia, sino es cuestión de misericordia. Porque si lo llevamos al punto de la justicia, ¿qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué tal si Dios hubiera dicho, por mi justicia, por mi juicio, los voy a escoger? ¿Qué hubiera pasado? Pues condena a los dos. Porque el justo juicio de Dios es mandar a los pecadores al infierno, ¿cierto? Pero no era por cuestiones de justicia que decidió salvar a Jacob, sino fue por su misericordia. Por eso Él lo escogió. Dios tuvo misericordia para cumplir el pacto que le hizo a Abraham, por medio, obviamente, de Jacob. Y vean, versículo 16, vuelve a afirmar esto. Versículo 16 dice, así que,
o por lo tanto, aquí Pablo está dando una conclusión a esta historia. Dice, la conclusión es que no depende del que quiere. Vean, hermanos, no depende de la voluntad humana. No depende de la voluntad humana y tampoco, dice Pablo, tampoco depende ni del que corre. O sea, no depende de las obras. No depende de la voluntad humana, no depende de las obras. Entonces, ¿de qué depende, Pablo? Escucha, sino de Dios que tiene misericordia. Salud. Así es, ¿no es cierto? Esto es cierto, hermanos. No depende de Jacob o de Saúl para que ellos fueran escogidos, ¿no? Porque ellos ni siquiera habían nacido, ¿no es cierto? Ellos, hermanos, lo vuelvo a repetir, no tenían ningún mérito. No tenían nada para ofrecerle a Dios. Dios nunca dijo, sí, tú Jacob eres mejor que Saúl, entonces te escojo a ti. No. No habían ni siquiera nacido, pero Dios quiso tener que misericordia de Jacob. Porque, hermanos, Dios escoge tener misericordia y su compasión, por supuesto, para la persona que va a salvar. Él escoge tener misericordia de esa persona que Él ha elegido. Obviamente, independientemente de la voluntad humana o del esfuerzo humano de esa persona. Dios no se fija en eso. Quiero que notes, hermanos, que cuando nosotros pensamos en esta realidad, en este amor, en esta misericordia de Dios, obviamente esto nos tiene que llevar a humillarnos delante de Dios. Porque, hermanos, nuestras palabras en el orgullo de nuestro pecado, muchas personas, o incluso hasta nosotros podemos decir, yo tengo que hacer algo para salvarme. Yo fui el que escogió a Dios. Yo soy mejor que esta persona y por eso Dios me escogió a mí. Yo me acerqué a Dios. Pero no es así, hermanos. Porque recuerda que dice Pablo en Romanos 3. No hay justo ni aún uno. Entonces el que piensa de esa manera es soberbio, es egocéntrico, porque piensa que por sus propias fuerzas se pudo acercar a Dios y entonces ya es cristiano. Pero no. Desde el punto de vista bíblico, hermanos, nadie se puede salvar a sí mismo. No. Nunca olvides esto, hermanos. Dios escoge, Dios elige independientemente de tus obras, buenas o malas. Esto es una gran noticia para nosotros, ¿no es cierto? Que Dios escoge independientemente de cómo somos, porque dice versículo 17, vean, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, y aquí cita a Pablo Éxodo 9:16, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para mi nombre sea anunciado, ¿en dónde? Por toda la tierra, ¿no? O sea, Pablo simplemente está diciendo, Dios cuando intervino con Faraón, Dios hizo lo que él quiso hacer con Faraón. Esto significa, hermanos, que Dios te escoge también a los gobernantes para mostrar todos sus atributos, ¿no es cierto? Para mostrar quién es Él. Porque en el contexto de esta historia, Dios mostró su poder por medio de las plagas, ¿recuerdan? Y Él simplemente lo mostró, ¿para qué? Para demostrar que Él es el Dios soberano, para demostrar que Él puede hacer o no hacer de acuerdo a su soberana voluntad, ¿no es cierto? Y entonces versículo 18 dice Pablo, de manera que, o mejor traducido, como consecuencia, aquí vean hermanos cómo el Espíritu Santo nos va a mostrar una verdad muy grande. Y escucha, dice Pablo, como consecuencia de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué? Endurece. Otra vez, todo depende de quién. De Dios. Todo depende de Dios. Así como Dios escoge tener misericordia de que Él quiere, de manera libre y soberana, hermanos, sin considerar, por supuesto, lo que haga esa persona buena y mala, así también Dios escoge a quien endurecer. Él escoge a quien endurecer, hermanos, otra vez, de manera libre y de manera soberana. Esta palabra de endurecer, hermanos, aquí da la idea de ser insensible. Él hace que las personas sean insensibles.
Pero recuerda lo importante, hermanos, por naturaleza el ser humano ya es insensible a las cosas de Dios. El ser humano, hermanos, no quiere venir a Dios. ¿Por qué? Porque ama su pecado, ¿no es cierto? El ser humano ama su pecado y entonces eso nos hace merecedores ¿de qué? Del juicio de Dios, porque amamos nuestro pecado. Pero Dios, hermanos, aunque merecemos el infierno, Dios escoge incondicionalmente tener misericordia de una persona. Él escoge. Porque recuerda, no se trata del juicio, sino ahora se trata ¿de qué? De la misericordia. Es que Él es un pecador. Sí, igual que tú. Pero Él quiso tener misericordia de ese pecador para salvarlo. Porque su nombre así va a ser más glorificado, ¿no es cierto, hermanos? Esto es lo que enseña esta doctrina de la elección, hermano. Que no se trata de la justicia de Dios. Porque si fuera por la justicia de Dios, todos nos íbamos al infierno. Sino que ahora se está tratando de la gracia, de la misericordia de Dios. Y entonces dice Pablo, versículo 19, vean, esto es lo que decimos en nuestro pecado, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? O sea, hermanos, es como si alguien preguntara, ¿por qué Dios hace responsable al pecador cuando finalmente Él escoge al quien Él quiere? Es como si estuviera preguntando, ¿por qué Dios inculpa? ¿Por qué Dios hace responsable al que no escogió? Muchos preguntan eso, ¿no es cierto? Traducido en la historia de Esaú, es como si preguntara a alguien, ¿por qué Dios hizo responsable a Esaú cuando no escogió a Esaú? ¿No es cierto? Pues de nuestro pecado puede llegar eso. Pero Señor, ¿por qué no lo escogiste a él? ¿No? ¿Por qué lo estás haciendo aparte responsable de lo que hizo? Y entonces Pablo contesta, vean, Pablo contesta, ¿por qué? Escucha, ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Alguien puede resistir a la voluntad de Dios, hermanos? No, es imposible porque Él es Dios, ¿no es cierto? Él determina las cosas. Lo que Él dice, se hace. Y por eso versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos? Nada. Y vean, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Nosotros podemos decirle algo a Dios, hermanos? No. En otras palabras, aquí Pablo simplemente está diciendo, a ver, espérame tantito. Recuerda quién eres tú y recuerda quién es Dios. Él es el creador y tú la criatura. ¿No es cierto? Y por eso, hermanos, Dios tiene el derecho de cumplir su voluntad de acuerdo a sus propósitos perfectos y Él escoge a quien Él quiere escoger. Y Él siempre va a ser justo en esa decisión. Él siempre va a ser amoroso. Él siempre va a ser sabio, hermanos, porque recuerda, todos los atributos de Dios están en una armonía en la persona de Dios. Él siempre va a ser justo, siempre va a ser amoroso, siempre va a ser misericordioso en todos sus atributos, en todas sus decisiones, ¿no es cierto? Por eso Dios toma las mejores decisiones. Y si Él decide escoger a alguien, eso es lo mejor. Y entonces Pablo continúa diciendo, vean versículo 21, oh, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Pues claro que sí. El alfarero tiene la potestad de hacer con la masa lo que él quiera, ¿no es cierto? Y entonces versículo 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorio las riquezas de su gloria, escucha, lo mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Escucha esto, a los cuales ha llamado, ¿esto es a quién? A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Con razón, hermanos. Con razón, porque Pablo lo que está diciendo es que el ejemplo de escoger a Jacob, hermanos, de manera independiente a cualquier factor externo a él,
Simplemente, hermanos, podemos ver que Dios lo escogió de acuerdo a su soberana voluntad y perfecta, ¿no es cierto? Sin considerar absolutamente nada en Jacob y nada en Saúl. Bueno, sabiendo eso, con razón, Dios nos escogió a nosotros. Porque es de acuerdo a su soberana voluntad. Así como Dios lo hizo con Jacob y Esaú en Génesis 25, hermanos, así también Dios lo hace con nosotros. Si tú eres salvo, es porque Dios ya te escogió de manera soberana únicamente, hermanos. Y no por algo bueno que tú hiciste o dejaste de hacer. En otras palabras, hermanos, esto es gracia y solo gracia. Es gracia pura. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios no solamente llamó a los judíos, también llamó a los que no son judíos. A los gentiles, dice Pablo, ¿no es cierto? Los gentiles, hermanos, en ese contexto eran todos los que no eran judíos. Bueno, hasta el día de hoy también es lo mismo. Los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. ¿Y Dios qué? Nos llamó. ¿Lo merecíamos? No. ¿Hicimos algo para merecerlo? Entonces, ¿por qué nos llamó? Por pura gracia. Por pura gracia. Así de sencillo, hermanos. Así que, sea agradecido con Dios, porque Él te dio el regalo de ¿qué? De la salvación. Nadie lo merecía, no hicimos nada para ganarlo, pero la tenemos. Dios nos dio el regalo de su salvación. Porque, hermanos, si lo pensamos bien, el ser humano va directito al infierno, ¿no es cierto? Y no porque Dios no lo escogió, ¿no? Sino simplemente porque somos descendientes de Adán y por lo tanto somos pecadores, ¿no es cierto? Pero aparte, si agregas que también a ti te gusta el pecado y por tu mismo pecado, por el pecado que tú cometes, rechazas el evangelio, entonces podemos ver que el hombre es responsable de su propio pecado y por tal también va a ir al infierno, ¿no es cierto? ¿Qué dicen las Escrituras? Que los hombres vieron la luz, pero amaron más las tinieblas que la luz. Hay una decisión, ¿no es cierto? Ellos decidieron amar más las tinieblas que la luz. Por eso el ser humano va a ir al infierno, por una decisión propia. Y eso lo vamos a ver quizás la siguiente semana. Pero quiero que veas, no fue porque Dios escogió uno u otro, no. La Biblia jamás enseña eso, hermanos. La Biblia enseña que todos tienen que ir al infierno. Pero en su misericordia y en su gracia, Él decide salvar a algunos. Gracias a Dios que fue a nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Porque esta es la realidad. La elección incondicional de Dios ha sido puesta para nosotros. Porque por gracia soy salvo, no por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? Solo es por la gracia de Dios, solo es por el amor de Dios, solo es por la soberana elección de Dios. Entonces, hermanos, si tú eres salvo, ¿qué tienes que hacer? Ser agradecido con Dios. Darle gracias a Dios, porque no lo merecías, pero Él te salvó, hermanos. Entonces tú gózate, tú agradece al único y Dios soberano, porque, hermanos, así como Dios se agradó de Jacob, así también se agradó de ti el día de hoy. Amén.